Bienvenidos a la pregunta del millón podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema bien diferente. Vamos a estar hablando de inversiones inmobiliarias diferentes o innovadoras. Esa es mi forma de describirlo. Y para eso tenemos a un gran invitado, Camilo Olarte, de Local. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, demasiado emocionado porque uno, pues cualquiera que me conoce sabe que me encanta hablar y dos, me encanta hablar de inversiones, entonces acá muy emocionado de participar de este espacio. Bueno, no, justamente este es un espacio muy relajado para hablar de dinero, de inversiones. Me gusta mucho el proyecto de Local. Yo lo voy a resumir un poco y ya tú me corriges. Vamos a probar nuestro mercadeo, qué tan bueno está en la comunicación. Exacto. Es un crowdfunding inmobiliario. Son proyectos de finca raíz, de hoteles, de cosas muy innovadoras en las que tú no tienes que invertir todo el capital para comprar un apartamento, una habitación, sino que inviertes de tickets pequeños buscando una rentabilidad y aprovechando pues un sector que está creciendo, sobre todo en Medellín. Perfecto, sí, ahí la única corrección sería crowdfunding porque la regulación colombiana es muy rara y cuando lanzan el proyecto de crowdfunding hacen que el modelo se vuelva inviable porque pues, realmente la regulación desde ese punto. Entonces nosotros, si bien podemos funcionar desde el principio de que una comunidad financie o participe en un proyecto, no nos llamamos crowdfunding como tal, netamente por un tema regulatorio, pero al final funciona eso, proyectos en hospitality donde invertimos o participamos en comunidad buscando valorización y rentas. Para de contar. Listo, súper. Bueno, antes de arrancar como un poco con el tema de inversión, de los proyectos, cuéntame cómo llegaste tú a este modelo de inversión. Ahorita estábamos hablando detrás de cámaras, del metro, de un montón de proyectos. eh, ¿De Literal. dónde vienes? ¿Cómo llegaste a este punto y a un punto como tan innovador como este modelo? Juli, mira, realmente la creación de local es una historia de vida. O sea, muchas veces la gente cree que el emprendimiento uno como que, encontraste una oportunidad de mercado y el TAM, Samsung, no. O sea, local es la historia de mi vida porque he pasado por muchas etapas dentro de lo que es la inversión en propiedad raíz y pues es una historia un poco larga precisamente, pero voy a tratar de resumirla. A los 19 pierdo a mi mamá, heredé una casa y una primera lección muy importante. El patrimonio es libertad. Entonces yo tuve la libertad de perseguir muchos de mis sueños profesionales porque nunca tuve el estrés financiero de me voy a quedar sin plata, tengo que empezar a, no sé, pagar deudas, hacer un montón de cosas que muchos de mis amigos sí tuvieron, ¿cierto? Con deudas de estudio o precisamente arrendamientos. Entonces ese patrimonio me empezó a dar una libertad profesional y perseguir. Y curiosamente, al tener esa libertad, ganaba hasta más dinero que mis amigos en mis trabajos porque de verdad estaba trabajando en lo que me apasionaba y era muy bueno en ello. Y de ahí empecé a trabajar. Yo siempre quise ser diseñador de automotriz, pero el mundo, digámoslo, me jaló a lo inmobiliario. Entonces no solo heredé la casa, sino que también aprendí que un activo de mucho valor, mal distribuido, ¿cierto? Ese valor muy concentrado en un solo activo y que no generaba rentas, se volvió una carga. Y vendí la casa que tenía con mi hermano y empecé a invertir en apartamentos. Hice toda la escuela, invertí sobre planos, invertí para remodelar, o sea, todo lo que uno aprende pues ahí dentro del mundo inmobiliario. Y muchas lecciones que tuve, no solo como inversionista, sino también como profesional, me llevaron a tres grandes conclusiones y por resumirlo así. La primera, los modelos de negocio dentro del sector inmobiliario importan mucho. Entonces, el mismo metro cuadrado puede generar 2, 3, 4 veces más dinero dependiendo del modelo de negocio que tú pongas en ese metro cuadrado. Entonces, no es lo mismo hacer un hotel o un apartamento, un centro comercial, pero curiosamente el concreto vale lo mismo para los tres, ¿cierto? Sí. El segundo es que el impacto que tienen los espacios dentro de nuestra sociedad es demasiado grande. Yo trabajé en Ruta N, en el Distrito de Innovación, y me di cuenta que la ciudad se vuelve la ciudad más innovadora del mundo es porque hay un edificio dedicado a la innovación. Ahí llegan todos los emprendedores, todas las empresas de tecnología grandes, todos los inversionistas a compartir un espacio, a dinamizar un ecosistema. Entonces eso me dio un gran propósito a construir espacios con impacto positivo para mi ciudad, para mi comunidad, para mi sociedad, ¿cierto? Y lo tercero es que al trabajar en una empresa que se llama Celina, que era una empresa de hostales, cuya, Amo. exacto, y mira lo que causa esa marca.
Sí. ¿cierto? Y es precisamente cogían hostales o hoteles que estaban teniendo un desempeño bajito y sin invertir mucho en infraestructura, porque no tocaban los baños, no tocaban los muros, simplemente traían artistas, traían cultura, traían programación y empezaban a triplicar las facturaciones de los espacios. Entonces ahí aprendí que el valor intangible de los espacios está en las experiencias, las comunidades y las marcas alrededor de ellos. Entonces cuando yo quería empezar a invertir en esto, en valor intangible, en modelos que generaran mayores rentas, y pues en diversificar mi patrimonio precisamente para poder tener mayor libertad, me di cuenta que era imposible. Ouch. ¿Por qué? Porque en ese momento ya es más común, pero en ese momento invertir en un hotel estaba reservado para los fondos de familiares, los grandes fondos de capital, y te requería un montón de conexiones. No te podías hipotecar para invertir en esto porque no había matrículas, entonces son derechos fiduciarios, acciones, un montón. Hay unas barreras de conocimiento súper grandes porque analizar un apartamento versus analizar un hotel es muy diferente y no había modelos de participación que me permitieran hacerlo desde bajos montos. Necesitaba demasiado capital para jugar en la mesa, igual siendo pequeñito. Entonces eso me inspira a crear un modelo diferente donde yo y una comunidad pudiéramos empezar a invertir en activos altamente rentables, activos con propósito, que de verdad me motivaran a crear ciudad y que tuvieran un valor intangible a través de marcas, a través de experiencias que dieran ese valor agregado. Y eso nos lleva a lanzar el primer proyecto que se llama Indie. Y dentro de todo eso, y ya donde estamos precisamente, se transforma en una visión mucho más completa de no solo invertir, sino también ayudar a desarrollar y estructurar proyectos con el conocimiento que íbamos adquiriendo y con la comunidad que íbamos construyendo y a operarlos de una manera que realmente sí cumpliera ese propósito de la rentabilidad, pero que mantuviera esa visión desde el inicio de la estructuración del negocio. Entonces, local crece a estructurar, a fondear y a operar proyectos inmobiliarios en un sector que amo, que se llama el hospitality, porque es el sector de dar servicios, es el sector de crear experiencias. Me gusta mucho y la verdad es que desconozco mucho de este tema como de finca raíz, inmobiliario, pero admiro mucho este tipo de modelos que los he analizado como negocio. Yo vengo del mundo de la bolsa, del mundo del trading, que es completamente diferente. En este podcast justamente con varios invitados me he dado cuenta que muchos negocios y sobre todo la finca raíz tienen una estructura igual parecida a lo que es el trading, pero en un mundo análogo, ¿no? Entonces estamos hablando que cuando invertimos de pronto en un apartamento, en una casa, en una oficina, es como lo que sería una inversión a largo plazo o un swing trading, ¿cierto? Uh-huh. A largo plazo. Cuando pensamos de pronto ya en un Airbnb, en un proyecto más innovador, estamos hablando de un trading más day trading, por decirlo Sí, de alguna manera, sí. porque obviamente acá no hay nada diario, pero sí es un modelo en el que requiere mucho más estudio, en el que requiere mucha más actividad, mucho más compromiso, Que la rentabilidad puede ser más variable, creo yo claro, también, ¿cierto? más Porque volátil para bien, uh-huh. también para mal. Exactamente, exacto. Mira que yo siempre hago una analogía y me parece muy bacano que hagas la comparación entre lo que es la bolsa de valores y el inmobiliario, porque normalmente la mentalidad de los inversionistas que invierten en inmobiliario es muy lejana a los que invierten en bolsa, ¿cierto? Porque acá estamos hablando mucha adversidad al riesgo, de pronto pensamiento más a largo plazo, necesidad de control y tangibilidad. Tú cuando inviertes en la acción de Tesla, o sea, tienes cero control, estás Sí, confiando en la visión de un equipo detrás de Tesla, sí. ¿cierto? Versus cuando compras un apartamento que tú controlas, tú sabes dónde está, que decides si lo arriendas o no. Entonces, nosotros hemos encontrado que ambos mundos ofrecen cosas que podrían beneficiar al otro. Sí. Obviamente, la bolsa, pues yo he hablado que el day trading es una muy buena forma, hay veces, de perder plata porque la gente se estresa y está tratando de proyectar mercado y nadie sabe que Trump va a decidir bombardear Irán mañana, ¿cierto? Y de pronto, o que va a salir Opus 4.7 Sí. o CloudBot y va a ahorrar valoración de las SaaS. Entonces, pues, o sea, es como muy difícil uno predecir el futuro, ¿cierto? Y cada vez hay modelos de inteligencia artificial que se vuelven mejor que uno en predecir el futuro, entonces va a ser más difícil competir como humano, como day trader. Y por eso empiezan a nacer como modelos como las ETFs, diversificación de riesgo, o pues esas acciones que uno sabe que son a la fija y que Sí. son a largo plazo. Entonces yo creo que cuando uno piensa en el inmobiliario, uno siempre piensa en eso, o sea, cómo mantengo el valor del tiempo y cómo apuesto por valorización casi que fija, ¿cierto? ¿Por Sí. qué? Porque
el principio de tierra no hacen más, ¿cierto? Entonces, que cada vez somos más humanos, la tierra es finita, demanda y oferta, pues esto siempre va a ganar valor. Y si uno ve como los ETFs o como de cierta manera el inmobiliario, eso siempre gana valor en el tiempo. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de todo esto hay una analogía muy bacana que yo siempre hago en las charlas del valor intangible. Cuando uno ve, creo que es el S&P 500, no me acuerdo cuál, pues de esos índices, y ve el porcentaje del activo que pertenece o que causa la valoración de las empresas, y hay tres: la marca, los activos intangibles y los activos tangibles, ¿cierto? Los activos tangibles creo que son menor al 15 o al 16% del porcentaje de valoración de todas estas empresas. Sí. Las marcas van de segundo como con un 20 y pico por ciento, y el resto son activos intangibles: software, conocimiento, bases de datos, todo esto. Pues, si uno va a valorar un tangible, que es un inmobiliario, uno solo lo valora por el metro cuadrado. Sí. Entonces ahí es donde yo creo que el inmobiliario puede aprender mucho de la bolsa y mucho de las empresas, y es cómo le quito el techo al metro cuadrado y empiezo a valorar los intangibles dentro del metro cuadrado. Sí. ¿Cuáles son los intangibles? La locación, la experiencia, la marca, sí, el modelo de negocio, la data, y cómo eso empieza a ser parte del juego de la valoración de los activos inmobiliarios. Excelente. O sea, yo pienso que tanto la bolsa, pues la finca raíz tal vez es uno de los negocios más viejos del mundo, y que es muy confiable justamente por eso, ¿no? Pero al final todo este tema de riesgo está muy medido por el control que tú tienes, y ese control es muy variable dependiendo de la persona. Yo, por ejemplo, como inversionista de la Bolsa de Nueva York, me siento completamente en control de mi dinero y de mis inversiones, y desde mi perspectiva siento que eso mismo no lo tengo en una inversión en finca raíz, porque uno, pues obviamente hay una diversificación mucho menor, que esa es una de las razones por las que me encanta este negocio, porque puedes empezar a diversificar en muchos aspectos, pero en la bolsa yo tengo la liquidez inmediata, tengo la posibilidad de cambiar un activo por el otro muy rápidamente. Es como me aburrí de Tesla y quiero comprar Apple, es a un clic que lo hago, cosa que no puedo hacer en otros modelos de inversión. Entonces ese control está muy arraigado realmente como al tema de educación. Y ahorita que describiste este tema de darle como valor a la marca y otros conceptos, me parece un concepto súper innovador y me encanta. De hecho, yo soy súper fan de Selena, y te lo digo que tengo una tusa horrible con Selena. Cuando yo cumplí 30 años, me compré algo que era como una membresía de Selena, que uno tenía una cantidad de días, y con la aplicación, y era como Luna App, no me acuerdo cómo se llamaba, que era como unos tokens y todo. Sí, exacto. Entonces, con esto tú te ibas por cualquier parte del mundo, y dependiendo pues el lugar, gastabas un poquito más o un poco menos. Yo lo hice en México, y esto fue fantástico porque era la posibilidad de llegar a un lugar que tenía todo lo que yo estaba buscando: comunidad, fiesta, comida, una habitación como tú la escogieras. Tú podías elegir entre quedarte en una habitación de varias personas, en mi caso una habitación privada con baño, que era como innegociable para ese momento de la vida. Igual en algún lugar me tocó quedarme en un tipi, pero además fue una experiencia súper linda porque era como una chocita, era un tipi espectacular. Es que Selena tenía una magia muy increíble, y esa es parte pues como del activo que a ellos le quedó pues dentro de toda la parte. Y obvio pues me imagino la tuya es porque Selena cierra, pero yo creo que ahí va mucho desde la analogía de WeWork, de Selena, que han sido innovadores en la forma de valorar una marca inmobiliaria, pero que se han ido ya demasiado, yo creo que a un vértice de creerse compañías de tecnología cuando su base es inmobiliaria, y uno no puede traicionar esa base operativa. O sea, tú eres una compañía de hoteles antes que una compañía de hotelería, tú eres una compañía de oficinas antes que una compañía de tecnología, y creo que cuando tú entras en ese juego del venture capital y esas valoraciones 10x y esos crecimientos acelerados, traicionas mucho el modelo inmobiliario. El modelo inmobiliario no puede crecer a esa escala sin sacrificar demasiado, y empiezan a pasar que las bases y las infraestructuras empiezan a
a volverse menos estables. Completamente, y quiero hablarles un poco de Vitusa, y es que a mí este concepto me parece excepcional, el concepto de Celina, este concepto de tener artistas, cada habitación con un toque muy especial, además como evocando a la cultura local de donde estás, con comida local, con imágenes que representan el lugar en el que estás, etcétera. Pasa todo este tema y de repente lo compra una compañía y Socialtel. sí, o sea, con el nombre más genérico de la vida. Yo no tengo ni idea quiénes son y espero que no me escuchen, pero el nombre más genérico de la vida. Su logo es en Arial 12, negro y blanco. El día que yo llegué y lo descubrí en el centro de Bogotá, estaba caminando y dije, ay, este es Celina. Cuando veo este logo blanco y negro que lo aplastaron además encima de la fachada, yo decía, ¿qué es esta vaina? O sea, el valor intrínseco de Celina Se perdió, sí. es esto. ¿Cómo se les ocurre? O sea, como qué clase de empresario toma una decisión tan arbitraria. Ahora, yo creo Luego que eso me reconcilié. exacto, tiene tanto de largo como de Claro. ancho, porque entra en una negociación donde entran a negociar son las operaciones y no la marca. Pues hay muchas cosas que pasan dentro de lo que es esa historia. Uno podría realmente poner el dedo en el punto donde Celina hace como ese, por así decirlo, empieza en esa decaída y va mucho hacia la pandemia. Sí. Es que cuando vos estás creciendo de una manera tan acelerada, vos estás levantando capital y levantando capital y levantando capital para crecer, y estás con esa necesidad de darle ese 10x a esos inversionistas de alto riesgo de venture capital. Para los que no saben, pues el venture capital tiene una tesis, y es: usted distribuye un fondo entre muchas compañías que tienen una gran probabilidad de quiebra y espera que una le retorne un 10x o un 20x, y esa recupera todo el fondo. Y así es como funciona el venture capital. Entonces, claro, en cada compañía que un fondo de capital o un inversionista de alto riesgo invierte, le pide: usted crece 10x o no me sirve, ¿cierto? Sí. Y a nosotros nos pasó cuando empezamos a levantar capital y nosotros dijimos: no, este no es nuestro camino, nosotros vamos a hacer bootstrapping y nosotros vamos a financiarnos nosotros mismos y vamos a crecer de una manera sostenible, porque acá no estamos jugando con domicilios o con transportes, que igual pues uno no debería jugar con eso. Sí. Acá estamos con inversiones y con personas que están invirtiendo su futuro con nosotros y queremos hacerlo de manera responsable, no por crecer 10x. Entonces ahí llega esa mentalidad y, pucha, te destruye lo que es un crecimiento responsable, todo esto. Y al final vos coges la pandemia y es como ir en un cohete, no ir en un carro, y desacelerar ese cohete a cero, Sí. de 100 a 0. ¿Qué esperas que pase? Claro, todo lo que venías arrastrando, deudas, costos operativos, equipo, que de pronto no habías parado a optimizar porque no habías llegado a la estratosfera, ¿cierto? Te frenan, pues explota, ¿cierto? El cohete explota. Entonces yo creo que esa metáfora siempre para mí ha sido muy clara en las startups. Es un cohete, si eso no llega a la estratosfera, que es el monopolio, que es lo que busca una startup normalmente, esa vaina explota. Eso es ganar o morir, para de contar. Sí, tal cual. Sí, tal cual. Y justamente aquí lo que se vio afectado fue ese valor como sentimental de la marca por unos procesos operativos que tiene todo el sentido del mundo esa adquisición. Pero bueno, fue una gran decepción Te entiendo para 100%. para No, mí para mí ese fue tema. un aprendizaje brutal. Y justamente eso es lo que yo veo aquí en Indie. En este momento estamos en Laureles, en Medellín. Y este lugar me lo recomendaron y yo había hablado hace muchos años contigo, que nos habíamos conocido en algún evento y volví, digamos, como a llegar acá. Y esto es un co-living que tiene hotel, que tiene espacios como este para creadores de contenido, en una comunidad que está muy alrededor de esto, de la creación de contenido, de la innovación, del emprendimiento, de una tendencia que es un fenómeno en Medellín, que también es el tema de ser nómada digital. Y quisiera que nos cuentes un poquito más allá de mi perspectiva, cómo es la visión de este proyecto. 100%. Mira que entro otra vez en ese ejemplo, ¿cierto? Y es: las compañías más valiosas del mundo se valoran por sus intangibles, y sus intangibles son su modelo de negocio, sus datos, su marca. Entonces nosotros entramos a entender los activos o los proyectos inmobiliarios de esa manera. Indie nace con un propósito antes que con un
digámoslo, metro cuadrado. Nace con el propósito de ser un universo de espacios y experiencias para vivir, crear y crecer. Nos enfocamos no solo en la parte de nómadas digitales, sino en la industria creativa, porque acá puede venir el que vive en Medellín, puede venir el que visita Medellín, puede venir el que va a quedarse 3 meses o el que se va a quedar un año en Medellín. Entonces creo que cabe como más que solo los nómadas digitales, realmente tenemos una base de creativos, de independers, esas personas que hicieron de su pasión su profesión, creadores Sí. independientes, freelancers, nómadas, gamers, youtubers, creadores de contenido, emprendedores. Entonces se vuelve como, por así decirlo, un ecosistema muy bacano porque realmente vos acá te puedes venir y sentar al cowork y conoces un filmmaker o conoces un desarrollador de software o conoces un empresario o conoces un influencer y eso empieza a generar unas dinámicas muy bacanas de comunidad. Nosotros nos enfocamos ya entendiendo la marca, que ahí viene el propósito, ¿cierto? Y lo que conecta a la gente, también en el modelo de negocio. Ese modelo de negocio se enfoca en 3 verticales. Una, la alta densidad de metros arrendables dentro de un activo. Entonces Ok. nosotros empezamos a hacer que el lobby, el cowork, la lavandería, todo generara rentas, todo Sí. generara ingresos, ¿cierto? Entonces ese enfoque de que cada metro cuadrado vale, ¿cierto? Entonces no tratamos de crear espacios solo por crearlo, sino que monetizar cada espacio. Y el segundo en un principio de hybrid hospitality o hospitalidad híbrida, que es enfocarse en rentas cortas y rentas largas en el mismo metro cuadrado, Sí. ¿cierto? Entonces, las camas las diseñamos modulares, entonces acá, por ejemplo, estamos grabando en un estudio que es un apartamento, entonces puede Sí. ser un estudio, puede ser un cowork, puede ser un espacio, digámoslo, de contenido, pero también puede ser una habitación. Entonces, en las habitaciones estándar que nosotros tenemos, nos enfocamos en 3 modelos. El modelo de trabajar, el modelo de dormir y el modelo de cómo compartir con tus amigos. Ok. ¿Por qué? Porque si tú vienes 3 días a la ciudad, te quedas 3 días, normal, da. Pero si tú vives 3 meses en una misma habitación, que es altamente eficiente, por ende son habitaciones de 14, 18 metros cuadrados, y eso nos da un modelo, luego te hablo más de competitividad, que es el tercer punto. O sea, tú te enloqueces si no tienes un Sí. espacio para trabajar, pues entonces, si bien son zonas comunes amplias donde puedes crear contenido, puedes trabajar, puedes comer, también queríamos que las habitaciones y esas zonas privadas también tuvieran esas dinámicas. Sí. Y ya el tercer punto es ser muy competitivos desde una dinámica de valor percibido con un precio accesible. Sí. Nosotros somos firmes creyentes que nos encontramos cada vez más en un K-shape economy o una economía de reloj de arena donde Sí. o le apuntas al 10% de capacidad de consumo, le apuntas a la masa, pero con una estrategia de pricing muy correcta. Entonces se trata de operar de manera eficiente y tú lo puedes hacer a través de 2 maneras, de optimizar mucho los metros cuadrados, que eso lo hacemos, pero también operar de una manera menos costosa. Ahora, ¿qué pasa? Nosotros hoy podemos estar 15 a 20% de la tarifa normal de Laureles, pero como yo tengo 14 metros cuadrados y la habitación promedio de Laureles tiene 33, tiene 30 metros cuadrados, eso lo medimos con herramientas pues, de vigilancia Sí. de datos. Si yo estoy 10 o 20% por debajo de la tarifa, pero yo estoy a mayor ocupación y de cierta manera mi metro cuadrado después o mi habitación es más chiquita, yo estoy monetizando cada metro cuadrado un 20, un 30% más que la media del sector. Sí. Entonces se vuelve un modelo altamente eficiente, altamente rentable versus modelos que de pronto necesitan operar más costoso, vender más caro, porque tienen más metros cuadrados dedicados a cada habitación. Entonces es como el detrás de cámaras, pues Sí. para alguien que esté pensando en invertir. Me encanta porque lo tienes muy claro a nivel de datos y eso es algo que usualmente no se ve en los proyectos de finca raíz. Son un poco más etéreos respecto a la rentabilidad, respecto a la aprovechación, sí, a los espacios. Y justamente te iba a preguntar, ¿cuánto tiene de metros esta habitación en la que estamos? Digamos que en promedio tenemos 19 metros cuadrados entre todas las Sí, habitaciones. Esta tiene listo. 38, 38. 40, estas son Ok, nuestras suites. sí, Esta es una estrategia de mercadeo más que una estrategia de rentabilidad. El mejor performance o desempeño lo tenemos en la habitación dúo de 16 metros cuadrados. ok, Esa es como la mejor de todo nuestro sí, inventario. Pero estas tienen un valor intangible. Ahí sí, viene la parte de la marca. ¿Por qué? Porque atraen muchos porque creadores, esto, atraen exactamente un perfil
que nosotros queremos que haga parte de la comunidad. Entonces nos permiten hacer muchos canjes, por ejemplo, con creadores de contenido, nos permiten rentarlas para hacer creación de contenido, nos permiten nosotros crear contenido y darle una personalidad a eso. Entonces tenemos 4 suites temáticas. Tenemos la Filmmaker, que es en la que estamos, tenemos la Wellness, tenemos la de música y tenemos la Gaming. Y eso yo lo planteo como modos cíclicos que, no sé, de pronto dentro de 2 años las renovamos todas y ya va a ver la de IA o ya va a ver la de, no sé, la de longevidad en vez de wellness, ¿cierto? Entonces vamos a ir como cambiando las temáticas según lo que veamos que pega más en redes sociales. Entonces Indie tiene esa parte de ciclos iterativos, nosotros queremos o intencionamos cambiar la fachada cada tanto, que la fachada es de colores, pues para el que lo haya visto, es un edificio muy difícil de perderse, inclusive si vuelan a Olaya Herrera, uno lo ve súper, ay, ve ese edificio de colores en Laureles. Entonces todo eso son estrategias de mercadeo y estrategias de intangibles que dentro del metro cuadrado de pronto no tienen sentido, pero dentro de la marca y el y justamente te lo preguntaba porque yo vengo a Medellín con bastante frecuencia y acá hay un fenómeno que como está llegando tantas personas, hay mucho hotel, mucho Airbnb que son bastante precarios, tanto en tamaño como en utilidades, ¿cierto? O sea, como que en experiencia, como que lo montaron en una bodega y el alcantarillado ni siquiera es como el de una casa, lo que se necesita, se sale el agua. Yo soy súper enemiga de los Airbnbs justamente por eso. También soy muy usuaria de hotel y específicamente este espacio que lo he usado varias veces es un espacio muy cómodo. Estamos en una suite que tiene una cama doble, un gran televisor, una cocina completamente equipada, nevera, un baño cómodo y es un espacio que realmente es muy difícil conseguir en un hotel a este precio porque es un valor bastante cómodo y además con un montón de prestaciones adicionales que realmente me sorprende bastante y pues justo quería hablarte, digamos, como qué papel tenía como esto dentro del modelo de negocio porque me hace mucho sentido y es un espacio que realmente me parece increíble. A ver, yo creo que tú tocas un tema muy importante y es que inclusive Airbnb como plataforma coge algo que era un producto no muy de uso masivo, que es el bed and breakfast, ¿cierto? Airbnb es por bed and breakfast, Air es porque ellos empezaron con un colchón inflable en su casa, pues toda la historia de emprendimiento de ellos. El bed and breakfast siempre fue como algo que atendía a la gente, que es como, yo tengo una posadita y yo atiendo y tiene esta experiencia local y tiene esta experiencia única y auténtica. Y claro, Airbnb empieza muy desde ese discurso, ¿cierto? Quédate como un local, quédate con alguien que te va a atender y va a ser tu host. Y tú creas ingresos desde un lugar que ya tienes. Exactamente, y toda esta dinámica, pero yo creo que todos los emprendimientos son de timing y Airbnb empieza una recesión económica donde la gente acepta la idea de recibir un extraño o de quedarse donde un extraño, ¿cierto? Que no es un hotel operativo por una necesidad económica, ¿cierto? Por algo más barato en la estadía y por generar ingresos cuando necesitas ingresos extra. Entonces ese timing de esa crisis económica juega mucho en esa viralidad de Uber o de Airbnb porque la gente está buscando eso. Pero adicionalmente a esto, yo creo que también era ese discurso que enamoraba mucho. ¿Qué pasa? Airbnb, al masificarse, empiezan a entrar los operadores institucionales y los operadores institucionales pierden esa esencia de la estadía única, de la estadía donde hay una interacción y todo empieza a ser self-check-in, sin que te limpien la habitación, que te toque casi que limpiar, con unos cleaning fees que hacen que ya el precio de hotel y el precio de Airbnb sea prácticamente lo mismo. Y dentro de todo esto, pues también empieza a pasar que pierde esa magia. Entonces todavía quedan algunos y son brutales, pero son muy poquitos dentro de toda la masa. Y también la oferta y la demanda hace que se empiecen a popularizar estos modelos de negocio donde consigues un lugar pequeño, lo adecuas a las buenas o a las malas y lo lanzas. Exacto. Y da el mercado para eso, porque igual justamente como que yo soy de las que digo, no quiero un Airbnb, no lo hago, pero muchas veces toca. O sea, total. Y las últimas veces que he reservado un Airbnb es porque directamente me ha tocado, porque la oferta hotelera ya en muchos lugares no da y pues hay que empezar como a entrar aquí. Exacto. Yo ya, digamos que mi teoría es, yo Airbnb como un canal más.
Entonces, por ejemplo, las suites las movemos más por Airbnb que por Booking. Ok. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque es Nunca un te hubiese producto encontrado por más... Airbnb. Exacto. De nuevo, es curioso porque es como... A ver, Airbnb puede significar creo que 5% o 10% de mi facturación, mientras y uno empieza a entender los modelos de negocio pues desde el detrás de cámaras, que es lo que me interesa pues contarle a la gente, que empiecen Sí. a entender el negocio de la hotelería, no como, invierte en mi hotel porque eso da el 12%, no, venga, entienda que eso tiene todo un ensamble que uno tiene que entender de comercialización, de operación, de eficiencia, y que todo eso es lo que lleva a que pueda rentar más que un apartamento, digámoslo, tradicional hipotecado, Sí. ¿cierto? Pero solo hay un punto que yo siempre le llevo a la gente a pensar. Si tú entras a competir en Airbnb, tú entras a competir en solo Medellín, una plataforma que tiene 14.000 o más de 14.000 listings o anuncios y que tiene el tráfico global 10 veces menos que Booking. Entonces la gente, es que yo invierto en Airbnb. No, usted invierte en un bed and breakfast y usted solo lo vende a través de un canal. Sí. Versus un hotel que tiene la capacidad de venderse en múltiples canales. En Booking, que es uno de los más importantes, igual hay veces funcionan medio mafiosos porque como saben que tienen ese monopolio, cobran lo que quieran de comisión, pero está bien, pues uno entiende que eso cuesta y ellos son los que más le pagan a Meta en el mundo, no solo en la hotelería, Sí. en el mundo de todas las compañías. El mejor cliente de Meta es Booking. Gran dato. Entonces, gran dato. Entonces, pues imagínense el posicionamiento de esta marca. Entonces, dentro de todo eso, uno entiende, pucha, yo tengo que tener un montón de canales y yo tengo que empezar a pensar, es que mi producto dentro de esos canales tenga un diferencial. Sea Airbnb, sea Booking, sea mi página web, yo tengo que mostrarte a ti algo diferente, porque al final una mentora mía me dijo, Camilo, ¿qué vendemos en la hotelería? ¿Tú qué crees que vende la hotelería? No sé. Mucha gente dirá experiencias, mucha gente dirá habitaciones. Es que dependiendo del plan en el que uno esté, pues tal vez sí es experiencia, porque si estás de viaje, aunque no. El core producto, ¿sabes qué? Y suena poco romántico, ojo pues acá. Son camas usadas y baños usados. Okay. Eso es lo que vende la hotelería. Sí. Usted que está alquilando una cama usada, o sea, el único que estrena la cama es el que se quedó de la primera vez. Sí. De resto son camas usadas y baños usados. Sí. Entonces, claro, cuando uno lo pone así de crudo, la gente dice como que, uy, Dios mío. Suena trágico. Suena tragiquísimo, pero es que lo que yo quiero que llevarlos a pensar es que precisamente como el producto es tan básico, el valor diferencial para las personas está en la experiencia del servicio que os crees alrededor de eso. Si os te enfocas en entender ese huésped, qué necesidad tiene, qué experiencia quiere vivir, qué realmente le puede generar valor a vender una cama usada y un baño usado, ahí es donde vos empezás a pensar de una manera muy diferente y no empiezas a pensar, no, es que yo le tengo que poner una toalla limpia o no, es que yo tengo que hacer que cada persona que se queda acá viva una experiencia totalmente diferente. Sí. ¿Cierto? ¿Por qué? Porque se le tiene que olvidar que lo que le vendí fue una cama usada y un baño usado. Hace un tiempo fui a un evento en Bucaramanga y me quedé en un Airbnb y entre las condiciones de esto estaba lavar la loza. Que yo dije como, o sea, no tengo ningún problema en lavar un plato y donde hice los huevos, ¿cierto? Lo hago en mi casa todos los días, pero es que es absolutamente absurdo que yo salga a un lugar y te cobran un cleaning fee de 100,000 pesos. Tenga que lavar los platos. Y lo primero que pensé incluso es, no quiero comer en algo que haya lavado mi hermano, o sea, sí, total. Como que no es sí, lo como mismo venía, o sea, a que lo lave una persona que se dedica a lavar los a la platos, parte a que lo lave mi hermano, y lo primero que pensé fue, este plato está bien lavado, o sea. Sí, claro, lo que te causó fue la sensación de venir, esto lo limpió el huésped pasado y obviamente lo limpia como con pocas ganas. Exactamente. No, fue pésima experiencia. Hablemos un poquito ahora ya del negocio, de cifras, de la rentabilidad. Ahorita mencionaste un poco el 12%, que es una buena rentabilidad en un tema inmobiliario. Esta rentabilidad es fija. ¿Qué otros proyectos tienen ahorita en local? Sé que tienen uno en Guatapé, que estoy en mora de ir a conocer. Sí, muy invitada, total. A ver, yo creo que acá hay que entender que en el mundo inmobiliario uno tiene muchas oportunidades, ¿cierto? Entonces, a ver, el 12% es un benchmark que se volvió referencia y es mucho como tratando de competirle al CDT, porque la gente es como, no, es que un CDT da el 12, entonces todo quiero que dé el 12. El 12 nosotros tratamos siempre que en primera etapa, cuando tú inviertes, ¿cierto? El proyecto puede alcanzar en su punto de estabilización un 12% cash on cash, o sea, que las rentas para esa persona que confió en el proyecto, no sé, en las primeras etapas, llega a tener esa estabilidad a largo plazo, ¿cierto? Sí. Contra la valoración inicial. Realmente un promedio realista dentro del sector inmobiliario va a depender de la etapa en la que tú entres. Sí. Y lo digo porque siempre, pues,
tú vas a tener que comparar un poquito eso contra inflación, contra valor dinero, oportunidad y todo. Nosotros en promedio, dentro de este proyecto, en cash on cash, a primera etapa de inversionistas hemos llegado a dar entre el 8 al 9% cash on cash, pero en porcentaje de valorización ya eso se promedia más o menos en un 13, un 14% cuando la gente ya hace una salida valorizada, ¿cierto? Sí. ¿Cómo funciona el retorno? Yo entro en la primera etapa, probablemente va a tener un porcentaje de valorización muy grande. ¿Por qué? Porque va a entrar cuando los desarrolladores están en esa necesidad de levantar capital y están dispuestos a sacrificar un poquito más de utilidad, dar mejor precio. Eso funciona como comprar un apartamento en lista cero, ¿cierto? ¿Qué pasa? Lo bonito de este tipo de inversión es que no te tienes que financiar. Sí. Normalmente el apartamento en lista cero tampoco te tienes que financiar, lo vas pagando a cuotas, ¿cierto? Pero normalmente ya sí vas a tener que dedicar una cuota muy grande, ¿cierto? Sí, vas a unos tener que tickets pagar altos. 4 o 7 millones de pesos escuchado de cuota y uno es como, Mario, ¿no? ¿Dónde saca esa plata? Entonces ahí es, digamos, la gran diferencia acá nosotros es que tampoco cobramos financiación, tenemos ese beneficio para nuestros inversionistas, pero que además de no cobrar financiación y que lo puedas pagar a cuotas a medida que el proyecto se va desarrollando, ganándote esa valorización, no vas a tener que tener una cuota de 4 millones de pesos, sino que lo puedes hacer desde 12, 13 millones de pesos en Nido, en India desde 5 millones de pesos y próximamente lanzaremos uno que se llama Aldea y también pues pensamos en un ticket más o menos de 5 millones de pesos. Entonces se vuelve una cuota de 500.000, 400.000 pesos mensuales. Ahora, una vez el proyecto se construye, se valoriza, empieza a operar. La gente dirá, no, empieza a operar, empieza a repartir plata ahí mismo. No, venga, ojalá fuera tan fácil, ¿cierto? ¿Qué pasa? Cuando uno inicia a operar, uno estructura el proyecto pensando en tener un poco de capital operativo al inicio, pero obviamente la operación ya tiene que crear unas reservas porque, digamos que en el modo de inversión fraccionada es muy difícil hacer un llamado a capital, es muy difícil decirle a la gente, venga, hay que remodelar tal habitación, pongan de a 10.000 pesos cada uno y decirle a 1.000 personas eso y esperar, o sea, es por decir muy difícil, no decir imposible, y nosotros tratamos de que los llamados a capital dentro de la inversión pues sean mínimos, si no es cero. Sí. Entonces dentro de eso nosotros hacemos un mix con grandes capitales que normalmente son los que aportan si hay que aportar, pero también le damos a la operación un año para crear una reserva. Entonces durante ese primer año no distribuimos utilidades. Pasa ese primer año y trimestralmente distribuimos utilidades. ¿Qué pasa con una reserva? Si se vende el activo, si de cierta manera pues se entrega pues a los inversionistas, si no está ahí para cuando haya que hacer una remodelación o por ejemplo una pérdida sostenida por mucho tiempo, no haya que hacer un llamado a capital. Okay. Entonces nosotros hay veces pecamos por moderados o pecamos por conservadores dentro de nuestra forma de operar y la gente dice, no, pues que el CT me da el 12 y no, por allá la cripto me está dando 30. Yo sí, claro, pues o sea, pero hay que entender las diferentes modelaciones. Entonces nosotros modelamos el 15% de rentabilidad anual, incluido valorización, y tratamos que para primera etapa te llega a dar el 12, segunda etapa que ya está construido, ya está financiado en ese riesgo inicial, te puede dar entre el 10, ¿cierto? Y ya tercera etapa te está dando entre el 8 al 7, que es ya cuando está operando. Y ya estabilizado, la verdad, sí comercializamos alrededor del 6-7% de rentabilidad sin la salida. Y ya con la salida va a depender mucho de la valoración. Y a nivel de liquidez, ¿qué tal? O sea, yo digamos, entro en un proyecto. ¿Qué pasa si yo quiero salir a los 6 meses, a los 2 años, en diferentes etapas? Claro, yo creo que ahí es mucho entender en qué estás invirtiendo. O sea, tú lo dijiste, la bolsa es hiperlíquida, ¿cierto? Sí. Como es hiperlíquida, es hipervolátil, ¿cierto? ¿Por qué? Porque todo el mundo puede vender y entra pues una demanda-oferta. Entonces nosotros tratamos de que la gente que invierta con nosotros entienda que esto es a largo plazo. Sí. Uno, porque el principio de liquidez, exacto, el principio de liquidez va a depender de un mercado secundario. Ese mercado secundario se vuelve mucho más dinámico cuando el activo está estabilizado. Es mucho más fácil vender algo ya rentando, valorizado, ¿cierto? Que algo que todavía tiene pues ese potencial, por así decirlo, de retorno a futuro, sino que vos ya, mira, esto está dando el 8, yo te lo vendo por un cap rate, que es más o menos cuánto va a percibir esa persona, del 7, el 6, valorizado, ven, yo te lo compro, ¿cierto? Entonces eso pasa por ahí al quinto, sexto año de un proyecto. Entonces, si yo voy a invertir desde primera etapa, o sea, está en planos, pucha, yo voy a invertir 2 años de construcción y más o menos 3 a 4 de estabilización, yo invertiré a 6 años. Ahora, nosotros entendiendo que dentro de los apartamentos el promedio de venta en Colombia está a 12 meses, ¿cierto? Entonces los activos tradicionales también son altamente líquidos y que dentro de las fracciones, si bien el pool de inversionistas potenciales es mucho más grande, porque vender un apartamento de 300 millones necesitas a alguien que tenga o capacidad de deuda o 300 millones en la cuenta. La población de Colombia que tiene eso, pues es menos yo creo que 7-8%. Sí. Acá estás vendiendo una participación de 5 o 12.
pero no es un modelo tan conocido. Entonces, el mercado secundario sí es un reto. Nosotros le estamos trabajando mucho es a salidas ya planteadas, Sí. que nosotros podamos o recomprar la comunidad o podamos hacer una salida total al quinto, décimo año, ¿cierto? Pero nuestro juego realmente desde local es permanecer infinitamente en los activos. ¿Por qué? Porque nosotros queremos generar un portafolio de rentas. Entonces, a nosotros no nos interesa tanto salir del activo, aunque entendemos que haya un mercado secundario y haya necesidad de liquidez, porque lo que estamos llevando a la gente a pensar es, ¿qué pasa si inviertes 20 años seguidos, el 20, el 15%, a una rentabilidad del 8 o 10 promedio? Ahí vas a lograr esa libertad financiera que tanto te sueñas, Sí. vivir de tus rentas. Obvio, que bacán uno poder ir transando y ganándose las valorizaciones, pero realmente nuestro juego vamos hacia las rentas que hacia netamente la plusvalía. Ok, excelente. Me gusta mucho porque ese también es muy Concepto. como mi concepto y mi filosofía de inversión. Te entendí que los tickets arrancan alrededor de 5 millones Dependiendo del de proyecto. proyecto, A ver, claro. nosotros, cada proyecto tiene un valor diferente de mercado. Entonces nosotros determinamos el ticket mínimo es cuánta gente podemos servir y atender de buena manera por proyecto. Y eso, de cierta manera, comparado con el valor del proyecto, hace que el ticket mínimo varíe. Sí. Entonces Nido era un proyecto que tenía un costo, digamos, comercial más alto y nuestra participación, nosotros no compramos el 100% del proyecto, compramos el 15, el 20%, ¿cierto? Entonces decimos, bueno, yo vamos a comprar el 20%, eso es un total en plata y solo podemos atender de una manera fiel, de una manera buena, 1000 personas, eso determina el ticket mínimo, ¿cierto? Porque nosotros sí tratamos siempre de que haya un continuo servicio. Hay otras plataformas que te aceptan desde 50.000 pesos. Yo digo, primero no sé cómo son sostenibles. ¿Por qué? Porque adquirir un cliente cuesta. Entonces, Sí. o sea, si vos vas a La pagar, pauta o cuesta. sea, no creo que mínimamente vos pagues 10.000 pesos por cliente, ¿cierto? Entonces, si vos vas a adquirir gente de 50.000 pesos, o sea, ya perdiste 10.000 pesos y la teoría es que vos invertás la gran parte del capital y en ese costo transaccional se disminuya, pues, eso, para que sea muy eficiente, ¿cierto? Para que el inversionista tenga el mejor precio posible. Entonces, esos modelos, yo no sé, uno, cómo son sostenibles en el largo, pues, al plazo largo, y dos, o sea, si vos le diste 50.000 pesos a una plataforma de inversión, esa plataforma de inversión, ¿qué servicio te va a dar? O sea, Sí. pues, ¿sí me entendés? No, y qué retorno vas a tener también, porque digamos en un ticket más alto, pues puedes estar pensando en una rentabilidad que hace Exacto. sentido. En 50.000 pesos las comisiones Se van a simplemente comer, del exacto. procesador de pagos ya se están comiendo una gran parte de la Exacto, utilidad. por los mínimos y por todo. Entonces Sí. ahí el servicio, los comisionales, la eficiencia y adicional, pues se vuelve un tema donde para mí cada inversionista no se puede volver un número, tiene que ser una persona. Sí, entiendo, y no sé si esto lo tengo en mi mente mal, eh, pero cuando yo conocí este proyecto, que tal vez fui como hace Ujú. 4 o 5 años, las primeras personas que invierten tienen además como unos derechos como de De uso, noches de beneficios, sí. uso. Mira, eso para mí era súper importante porque creo que nosotros, parte de nuestro propósito es crear que las inversiones se vuelvan una experiencia. ¿Por qué? Porque yo siempre lo comparo con lo mismo. Todo el mundo sabe que leer es bueno, todo el mundo sabe que hacer ejercicio es bueno, todo el mundo sabe que comer saludable es bueno, todo el mundo sabe que invertir es bueno, pero todo el mundo no lo hace. ¿Por qué? Porque no hay una recompensa inmediata. Entonces nuestro cerebro ha evolucionado para pensar ley de esfuerzo-resultado. Entonces cuando la recompensa no es inmediata, el resultado no se siente, entonces la dopamina no llega. Entonces ir al gimnasio cuando vas a empezar, leer cuando vas a empezar, comer saludable cuando vas a empezar, no te genera ninguna recompensa, invertir tampoco. Entonces nosotros dijimos, ¿cómo de cierta manera hackeamos el sistema biológico que tenemos adentro y empezamos a hacer que invertir, a pesar de que sea a largo plazo y que se pueda demorar, no sé, 3 4 años, desde el momento que haces parte de una comunidad, que tienes un propósito mayor porque estás invirtiendo en cosas que realmente tienen un impacto y que además sean tangibles para vos y te las puedas gozar, porque es que muchas veces, pues de pronto ya el que hace mucho trading y todo celebrará que compró Tesla o lo que sea, pero muchas veces uno compra un CDT, uno no le cuenta a nadie, o sea, pues eso es una, no, compré un Lo CDT, más pues sí, pues es aburrido. rentable, lo más aburrido del mundo, pero todo el mundo que compra un apartamento mínimamente es una historia de Instagram y celebra, ¿cierto? Sí. Y puede que el CDT sea hasta mejor inversión que ese apartamento, ¿cierto? Pero ¿por qué entonces
esa parte financiera no pesa tanto. Entonces nosotros lo que dijimos, la tangibilidad del mundo inmobiliario tiene algo especial. Pues llegar a tu hotel y sentir que es tu hotel, sea porque tienen un descuento, porque te saludaron o la socio, o porque tienes una noche gratuita, o porque le puedes decir a la gente, hey, mira, ¿sabes qué? Yo hice parte de la votación que decidió el diseño de las suites. Sí. ¿Cierto? Eso me parece No, brutal. y más cuando es un proyecto que realmente admiras y que te gusta mucho. O sea, Exacto. ese componente lo tiene este lugar que es indie. Yo a todo el mundo le hablo y les digo como es que me encanta esto que pasa, conozco gente que trabaja aquí, otros viven, otros están de paso y eso es algo que tiene esa magia al venderlo. ¿Cuál es la magia de Nido? Mira, Nido, yo creo que hay tres cosas que conectan a la gente. La rentabilidad, obviamente, la parte, digámoslo, lógica, el propósito y la experiencia, ¿cierto? Entonces, Nido desde su experiencia es una arquitectura biofílica, que significa que nosotros conservamos un bosque de más de 800 árboles de pino pátula y toda la arquitectura se diseña alrededor de conservar precisamente esa magia del bosque. Entonces, las tejas son en una madera que envejece con el bosque, parece la corteza. Cada cabaña tiene una visual y enmarca precisamente el bosque de una manera brutal. Cuando vos llegas a las cabañas vas a caminar unos senderos únicos, que es como, hay gente que paga una cosa que se llama forest bathing en Estados Unidos y en Europa, que es ir al bosque. Sí. Acá literal está como cocinado en la experiencia, o sea, Sí. acá vas a caminar el bosque para ir a tu cabaña. Y el hospitality se enfoca en un hospitality de lujo consciente. ¿Qué es el lujo consciente? Es un lujo que no va por el mármol o el oro, no, va más por esa parte de que realmente alimenta tu alma, ¿cierto? El bienestar, la parte, digámoslo, de conexión, la parte de cultura, la parte de gastronomía. Entonces el lujo consciente busca tener un impacto positivo tanto en las personas que lo viven como en los lugares donde pasa. Y eso nos lleva a un propósito, ¿cierto? Entonces la gente se conecta mucho cuando uno le escribe esa experiencia, uno dice como, uy, brutal, yo quiero ir allá, ¿cierto? Y uno ve los diseños y uno dice, wow, vos entras a la cabaña y tenés una sensación, o a lo que nosotros llamamos los nidos, pues tiene una sensación de amplitud que es indescriptible, ¿cierto? Por la materialidad, por el diseño y demás. Ahora, hay una parte del propósito y nosotros siempre hemos hablado de que Medellín, Guatapé se ha posicionado como un hub de hospitality. Pero si vos ves, y ahorita sobre todo están las noticias, los rusos, los gringos que deportamos de acá, o sea, ya estamos a la reversa, estamos deportando a nosotros los gringos, y es porque precisamente el turismo se posicionó como un turismo que yo llamo, pues por ser políticamente correcto, de entretenimiento nocturno, ¿cierto? Y para mí eso me duele, o sea, como Sí. paisa, te lo juro, me duele que Medellín sea percibido por eso. Es más, ahorita publicamos algo de que, o sea, ya hay un museo de Pablo Escobar en la Piedra del Peñol, y yo soy como, pucha, o sea, y luego nos emputamos que por qué narcos y que por qué la gente nos dice que Pablo Escobar, si nosotros solo estamos monetizando y viviendo de eso, ¿cierto? Entonces ahí llega esa parte del propósito y es crear el verdadero hospitality colombiano. Nosotros sentimos que la marca de hospitality en Colombia se debe transformar totalmente. El turismo en Colombia se debe transformar a un turismo positivo, a un turismo de lujo, a un turismo que resalte lo bueno de nuestra cultura y no necesariamente lo malo. Entonces dejar de vender a Pablo Escobar y empezar a vender la gastronomía colombiana, el gentilicio colombiano, la artesanía La colombiana. flora, la fauna. Exactamente, entonces todo eso es lo que inspira a Nido y creamos un propósito muy bonito que se llama precisamente posicionar el verdadero hospitality colombiano a través del lujo consciente. Y eso es parte de lo que la gente se conecta. Yo he tenido inversionistas que me dicen, no, yo invertí acá, y yo, pero ¿por qué? La rentabilidad, no, no, mira, eso es bueno, pero pues realmente a mí lo que me motiva es que estás conservando 800 árboles y tenés una huella de carbono negativa durante la operación. Es como que en serio, sí, eso fue lo que me motivó a invertir acá en vez del competidor. O ves que yo estoy muy de acuerdo con el discurso de que hay que transformar y yo me sueño que la gente que visite Nido vea un Colombia diferente. Me encanta este tema como de inversión con propósito. Total. Y siento que ese también ha sido el diferencial de Medellín como ciudad, que pasó de tener una connotación tan negativa desde el tema del narcotráfico a tener una connotación de ser una ciudad innovadora, de gente positiva, de conservar, de amar el entorno, y eso es lo que veo en local. Totalmente, totalmente. Y parte del local y el nombre local nace de ahí, ¿cierto? Que cada quien cuando visita, por eso hacemos hospitality, pero también hacemos inversiones, tanto se sienta dueño como que se sienta que pertenece a los lugares que visita, entonces que se sienta local. Y es parte de lo que hace pues el nacimiento del nombre, porque siempre pensamos en hospitality primero. Sí, acabo de darme cuenta que llevo pronunciándolo mal toda la vida. ¿Por qué? Porque siempre digo
Local. Sí, y es no, pues local. realmente. Y es local porque te hace sentir como un local. Es como, me pasa exactamente lo mismo con mi marca. Ok. Investopi o Investopi y es como, bien. Mira, para mí lo bonito de quitarle la A al nombre, porque es LOKL, que ha generado muchos problemas porque cuando uno lo Sí, dice el SEO es fonéticamente, horrible. la gente lo escribe, sí, exactamente, lo escribe diferente, aunque mira que el SEO es muy bueno cuando ya la gente sabe, porque aunque lo escriba con A, el posicionamiento de esa palabra nadie la tenía. O sea, Sí, solo hay como un café en Malasia que tenía ese mismo nombre ok. para contar, y lo conozco pues por mi marca. Pero mira que hay algo bonito en la fonética de la marca, y es que a mí no me choca que la gente lo pronuncie. Hay gente que dice local. Yo digo, listo. O sea, así lo entendió, Sí, así le nació. Y esa palabra en inglés, en español, en chino, cuando la gente lo pronuncia sin la A, porque le quitamos la A, casi siempre llegan a esa fonética parecida, ¿cierto? sí, Como local, local, local. sí, O sí. sea, pero siempre hay como esa parte donde todo el mundo se siente capaz de pronunciarla. Y me ha parecido muy bacana. Sí, no, completamente. Bueno, no, Camilo, muchas gracias y de verdad felicitaciones. Siempre he admirado mucho el concepto que hay detrás de Local. He admirado mucho todo el tema de tener como un alma en los negocios y entender los números me hace verlo mucho más allá y enamorarme muchísimo más de este concepto inmobiliario que para mí tiene mucho sentido, incluso mucho más sentido que una renta tradicional. Porque va mucho más allá de mis principios, de este tema de innovación, de este tema de conservación, más allá de la rentabilidad. Me encantó tenerte en la pregunta del millón, espero que podamos ampliar eso, estaré visitando Nido próximamente. Y mil gracias por tenerme, de verdad, a toda la comunidad, pues dijiste algo que me pone un poquito los pelitos, porque cuando la gente dice algo que uno como que lo ha pronunciado tantas veces como su propósito o como parte de su marca y la gente lo percibe naturalmente, a mí me gusta mucho, y dijiste ir más allá del retorno. Y créeme que yo lo comunico muchas veces, o sea, ir más allá del retorno significa esa parte lógica de llegar al retorno primero, pero no quedarse ahí, quedarse en, vení, qué pereza uno donar su dinero y no tener retorno, pero que una nota que sus inversiones sí tengan ese retorno social y ese impacto. Y mira que la pregunta del millón va muy hacia eso y es un poco más desde la parte humana, o sea, los negocios obviamente y las inversiones siempre hablan de rentabilidad, siempre hablan de qué voy a ganar y es muy cuantificable, pero llega un punto en el que va un poco más allá y es a qué estoy apuntándole, en dónde estoy poniendo mi energía como persona, mi energía del dinero. Y todas las personas que han pasado por la pregunta del millón son personas que viven su propósito a través de las inversiones y a través de que crezcamos todos, porque esto igual es un negocio y necesitamos ganar plata, pero desde algo mucho más profundo que es conectarse a esa parte mucho más humana desde ese modelo de inversión. Excelente, sí, totalmente conectado con eso y con hacer plata con propósito, eso es lo más bonito que uno puede hacer. ¿En dónde te encuentran? Bueno, no, pues a mí directamente nosotros hemos venido trabajando en la marca personal, Camilo Startup, casi que en todas las redes sociales, en YouTube, en Instagram, en TikTok. Y a local se escribe LOKL, nos encuentran en la página web local.life, como vida en inglés, y nos encuentran también en Instagram con ese mismo tag. Ahora, si quieren visitar indieuniverse.life, y bueno, ahí también hay un montón de proyectos para que se pongan a curiosear, esta aldea está nido, y ojalá nos escriban con sus preguntas. Como te decía antes de empezar, estamos a punto de lanzar una academy, entonces también para que aprendan con nosotros bastante sobre las inversiones inmobiliarias. Excelente, un gran lugar para visitar en Medellín. Muchísimas gracias por la conexión y nos vemos en un próximo episodio de La Pregunta del Millón Podcast.